La clase pasada habíamos iniciado con el tema de los filtros y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de las tablas dinámicas dentro de Excel. Antes de empezar con los ejercicios, voy a agarrar uno de estos. Voy a agarrar uno de los ejercicios que ya habíamos estado realizando antes con Excel. Estos que acá. Por ejemplo, nosotros habíamos visto la función contar.si y sumar.si. Habíamos realizado un par de ejercicios. Por ejemplo, acá, que me permitía contar una tabla. En este caso tenemos una tabla con distintos nombres de celulares, marcas y precios. Después acá tenemos el listado de alquileres, donde yo tengo que contar cuántas localidades, mejor dicho, se encuentran, ¿sí? Cuántas localidades hay de cada uno. Lo mismo la recaudación. Para estos ejercicios habíamos visto de utilizar la función contar.si y sumar.si. Pero hay otra manera también de poder resolverlo sin usar esas funciones. Por ejemplo, vamos a eliminar acá. Me pide, bueno, vamos a suponer que quiero hacer esto. Quiero de esta tabla contar y que me devuelva cuántos celulares son de Motorola, de Xiaomi, Huawei y así con cada uno. Y después, por ejemplo, la recaudación por marca. Vamos a mezclar un poquito algunas cosas. Bien. En el caso de las tablas dinámicas, ¿cómo es que se utilizan? Yo me voy a posicionar sobre la tabla que se encuentra acá. Esto lo voy a eliminar para no confundirnos. Ahí está. Esta es una tablita que tengo yo guardada. Simplemente haciendo un clic en una tabla, me voy a la pestaña Insertar y voy a tener ya un grupo llamado Tablas. Y acá voy a tener la opción Tabla Dinámica. ¿Por qué no es necesario seleccionar un rango? Porque en el momento que hacemos un clic dentro de la tabla y al ir a insertar tablas, automáticamente Excel me reconoce el rango de datos. A continuación me dice, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Por lo general, la mayoría de las veces, dejamos esta opción activada. Lo que va a hacer es crear una nueva hoja de cálculo de Excel. O sea, me estaría creando una segunda hojita acá. Pero yo, por ejemplo, podría tener en una sola hoja varias tablas dinámicas. Si yo, por ejemplo, activo esta opción y le digo, quiero colocar la tabla dinámica en una hoja específica. Acá dejaría todo por defecto, el rango de la tabla, la opción nueva hoja de cálculo y pondría a aceptar. El momento que creamos la tabla dinámica, automáticamente nos va a aparecer en el lateral campos de tabla dinámica. Si yo, por ejemplo, este panel lo cierro, fíjense que acá en el costadito tenemos tabla dinámica. Si yo quiero recuperar el panel que tenía acá en el costadito, en la última pestaña hay una opción que dice mostrar y desde acá tengo lista de campos y me permite volver a visualizar la información. Igualmente, si yo hago clic en cualquier otra celda, vemos que el panel desaparece, pero si yo hago clic en el área de tabla dinámica, ahí puedo ver cómo lo recuperé. La tabla dinámica funciona de la siguiente manera. Me va a estar mostrando en lo que serían los campos. Los campos hacen referencia a los títulos de mi tabla.
yo tengo 3 títulos: nombre, marca y precio, ¿sí? En este ejemplo. Por lo tanto, acá la tabla dinámica me trae esos campos, o sea, esos títulos: nombre, marca y precio, directamente. Estos títulos son casillas de verificación, o sea, yo puedo hacerle un clic, por ejemplo acá en nombre, y vemos que se tilda, o sea, aparece una marquita, y lo que hace es volcar esa información que se encuentra acá, en nombre. Entonces, fíjense acá, me trae todos los datos, todos los nombres. Se le llama tabla dinámica porque esta información puede cambiar. Si yo, por ejemplo, no quiero que me traiga los nombres, simplemente desmarco y digo, bueno, quiero que me traiga las marcas. Entonces hago un clic y vemos cómo, en este caso, me está trayendo esa información. Supongamos que no quiero las marcas, quiero los precios. Hago un clic y me trae, en este caso, no una lista de precios, sino que Excel detecta que hay valores numéricos. Entonces me hace automáticamente una suma. Es como si fuese una autosuma. Entonces yo acá puedo mostrar y ocultar la información que requiero. En el caso de las marcas, fíjense en este detalle. En los nombres me trae una lista grande de todos los nombres. O sea, me dice que hay un total de 25. Si yo, por ejemplo, voy acá, lo selecciono todo, en la parte inferior me dice, bueno, hay un total de 25. Pero cuando yo desmarco y elijo la opción marca, no me trae una lista con los 25, sino que lo que hace es buscar la información y agruparlo. ¿Qué quiere decir? Apple aparece varias veces. Aparece acá una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces, en vez de mostrarlo 4 veces, lo agarra y dice, bueno, lo agrupamos todo en un solo lugar. Huawei lo mismo. Lo agarra y lo muestra una sola vez. Y en el caso de precios se la suma. Ahora bien, ¿qué cosas podemos hacer con esta tabla dinámica? Porque hasta acá simplemente me está mostrando y me está volcando la información. Y yo lo estoy mostrando todo por separado. En el momento que hacemos un clic en una de estas casillas de verificación, en la parte inferior tenemos 4 paneles, donde me dice arrastrar campos entre las áreas siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que activé marca y de los 4, ¿a dónde fue? Fue acá, en esta información que es la fila. Activo, por ejemplo, desmarco uno, activo nombre, ¿y qué es lo que hace? Se dirige acá, en el mismo apartado que son las filas. ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, selecciono ahora el precio? ¿A dónde se fue? Acá no aparecen filas, sino que se fue a este apartado que dice valores. E incluso, acá me aparece suma de precio, que es el mismo título que se refleja acá. Entonces, dependiendo el tipo de información que contengan estos campos, si es un texto, si es un número, Excel va a detectar esa información y va a decidir, y dice, bueno, si son textos, voy a colocar la información acá en el apartado de filas. Ahora, si de repente seleccionas un número, entonces Excel piensa que nosotros queremos hacer cálculos con esos números. Y el primer cálculo que me refleja es el de una suma. Pero eso lo hace Excel automáticamente. Y Excel dice, bueno, yo voy a colocar en la casilla que yo creo conveniente. ¿Sí? Eso es una decisión que toma Excel por sí solo. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, acá quiero las marcas y quiero saber el precio, o sea, la recaudación de cada marca? O sea, la recaudación de todos los productos que son de Apple, de todos aquellos que son de Huawei, de Motorola, y así con cada uno. Estas casillas de verificación yo puedo tildar varias al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Acá tengo marca. Y si yo necesito, puedo hacer un clic en precio.
Entonces se refleja la siguiente información. Me dice, bueno, de Apple tenés este tanto de recaudación, de Huawei tenés este otro tanto. Entonces fíjense acá cómo se volcó los datos y me dice, en las filas vamos a tener las marcas. Y después para los cálculos usamos el precio. ¿Qué pasa si en vez de una suma yo quisiera que me cuente esos datos? Y digo, bueno, tengo un total de 25 productos, pero quiero saber cuántos son de Apple, cuántos son de Huawei, cuántos son de Motorola. Acá Excel hace una suma de manera automática, pero eso se puede cambiar. Yo hago un clic acá en la lista desplegable y hay una opción que dice configuración de campo de valor. Y desde acá tengo una lista donde me dice, bueno, estas son todas las funciones que están disponibles. Incluso tengo más funciones acá abajo. Como yo quiero contarlas, fíjense que la función contar, acá me dice contar números. La función contar por sí sola no está. Tengo esta función llamada recuento. Pongo aceptar. Me reemplazó la función de suma y ahora lo que hace es contarlos. Y me dice, bueno, de Apple tenés 4, de Huawei tenés 5, de Motorola tenés 4 y así con cada uno hasta contarlos todos. Y al final de todo me hace el recuento general. ¿Cómo vamos hasta acá con este ejemplo? ¿Hay alguna duda? ¿Cómo vamos? Profe, Dime. ¿dónde se ingresa para determinar la cantidad? Cuando, acá en la parte inferior, cuando vos seleccionás un valor, que la información va a pasar a la sección de valores, acá en esta lista desplegable vas a configuración de campo de valor. Y acá es donde elegís y decidís, bueno, en vez de una suma, que es lo que viene por defecto, elegimos recuento. Okay. Y ahí hace directamente una cuenta. En vez de hacer una autosuma, te hace una cuenta. O sea, los agrupa y los cuenta. Dice, bueno, tenés tanto. Tenés 6 de Samsung, 4 de Motorola. Bueno, acá vimos que podíamos cambiarlo y decir, bueno, ya tengo una cuenta. ¿Qué ocurre si yo no solamente quiero que me haga el recuento, o sea, que me cuente cuántos hay de cada marca, sino que además quiero que me devuelva también la columna del precio? Así como está, precio ya está activado. Y me lo muestra acá. Así como está, con el botón izquierdo, o sea, con el botón principal, lo arrastro hasta la parte inferior donde están los valores. Ahí suelto y es como que se agregó a lo que ya estaba. Esto voy a cambiar un poquito el tamaño. Entonces acá me dice que del campo precio se está haciendo un recuento y del mismo campo precio, por defecto, en este caso, se hace una suma. Si yo quisiera el promedio, voy acá, configuración del campo y elijo, por ejemplo, promedio. En este caso lo voy a dejar tal cual como está con la suma. Entonces con esta tabla dinámica nosotros podemos tener una lista y fíjense que simplemente activando un par de opciones ya hicimos lo que nosotros acá armamos con contar.sim. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, pero quiero fijarme si realmente la tabla dinámica me está devolviendo la información correspondiente. Entonces marco el rango y le digo, bueno, quiero que ahí me busque Motorola.
Quiero saber si la tabla dinámica lo hizo correcto. Entonces de Motorola me devuelve 4. Y si me fijo en la tabla dinámica, podemos ver que de Motorola me devolvió 4. ¿Qué pasa si quiero la recaudación de Motorola? Sumar puntos sí. Primero acá, en este rango, busco Motorola. Y luego, en este rango, hago la suma. Ahí me devolvió 2.699,96. Y si me fijo en la recaudación, 2.699,96. O sea, me devolvió exactamente lo mismo que cuando nosotros usamos contar puntos sí y sumar puntos sí. Ahora, un detalle con las tablas dinámicas. Nosotros sabemos que con las fórmulas y con las funciones y cuando trabajamos con gráficos, si yo cambio, o sea, si modifico algún valor dentro de la tabla, el resultado de las fórmulas y de las funciones también se va a ver afectado. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá en la columna de marcas, por ejemplo, agrego otra marca de Motorola, acá se actualiza el recuento y se actualizó también lo que es la recaudación. Antes tenía 4, ahora tengo 5 de Motorola. Y después también se modificó este precio, la recaudación. ¿Qué pasa con la tabla dinámica? Si yo regreso, podemos ver que la tabla dinámica me está mostrando la información que yo tenía antes de hacer el cambio en la tabla. Cuando nosotros hacemos modificaciones en la tabla principal, que es la que contiene los datos, después nosotros tenemos que, si la tabla no está seleccionada, hacer un clic en la tabla dinámica, tienen que ir a herramientas de tabla dinámica, desde el grupo datos, tienen que presionar en el botón actualizar. Eso lo que va a hacer es, va a regresar a la hoja 1 donde está la tabla principal, va a volver a chequear los datos y va a volcar las modificaciones dentro de la tabla dinámica. Esa sería la única desventaja chiquita que tendrían las tablas dinámicas. Cualquier cambio que se haga en la tabla principal, yo después tengo que acordarme de ir a la tabla dinámica y actualizarla. Es simplemente ir acá y hacer un clic, nada más. Pero no me tengo que olvidar ese detalle. En cambio acá en las funciones, como es una fórmula y trabaja sobre estos datos, el cambio se refleja mucho más rápido. Entonces esto sería más o menos tipo como una introducción para meternos un poquito con el tema de tablas dinámicas. Un paneo muy básico. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ir al Classroom. Y en la clase del día de hoy, tenemos acá estos archivos. Es un poquito más, fíjense que las columnas son más cantidad de las que ya habíamos visto. Entonces acá voy a descargar el ejercicio número 1 y vamos a ver más opciones de tablas dinámicas. Acá teniendo más información, vamos a ver qué más podemos hacer con estas tablas dinámicas. Las voy a esperar en unos segunditos. Recuerden ir al Classroom, a la clase 11, y ahí buscar y descargar el ejercicio número 1. En cuanto lo tengan, me avisan. Así, continuamos viendo más detalles de tablas dinámicas.
No se olviden de avisarme cuando lo tengan. Les espero un minutito más y ya comenzamos. Muy bien, very good. Muy bien. Bien, aquí. Nuevamente, acá, en este caso tenemos, fíjense que hay más cantidad de columnas, o sea, tenemos muchos más campos. Tenemos código del alumno, nombre, apellido, curso, importe, día de cursada, turno y una lista con los profesores. Simplemente un clic en la tabla, no hace falta seleccionar todo. Me voy a insertar tablas y elijo tablas dinámicas. Me aparece el mismo cuadrito de antes. Como les comentaba, no era necesario seleccionar todo porque después Excel se encarga de hacer la selección. ¿En qué momento yo tendría que seleccionar y decir, bueno, no quiero todo? Entonces digo, bueno, en vez de seleccionar todas las columnas, digo, bueno, quiero simplemente algunas. Entonces ahí sí selecciono la información. Y digo, bueno, quiero hasta acá nada más. Quiero hacer una tabla dinámica simplemente con estos datos que están seleccionados. Entonces ahí sí, cuando vaya a tablas dinámicas, respeta Excel la selección que yo hice directamente. Por el contrario, si simplemente hago un clic dentro de la tabla, Excel interpreta que quiero toda la información. Dejo activada la primera opción, que es nueva hoja de cálculo. Esa la vamos a dejar por lo general por defecto. Y le pongo aceptar. Y en la parte superior me muestra la lista de los campos, o sea, la lista con los títulos. Igual que en el anterior, nosotros podemos mostrar y ocultar la información que necesitamos, ¿sí? O la información que requiero. Fíjense en este detalle. Automáticamente, acá por ejemplo, código del alumno, Excel no distingue si son unidades, si es importes, si se trata de stock, si simplemente son códigos que hacen referencia a una identificación. No importa, vio números, entonces automáticamente dice, tengo que sumarlos. Y los desplaza directamente acá en la sección de valores. ¿Qué ocurre si por algún motivo yo el código quisiera que me los liste? O sea, que me muestre la información de cada uno de los códigos. O sea, supongamos que yo no quiero que me los sume. Entonces, voy a desactivarlo. Yo tengo dos opciones. Puedo dejarlo así activadito como está. Hago un clic en esta pestaña y desde acá yo tengo la posibilidad de moverlo. Y decir, bueno, ¿a dónde querés moverlo? Por ejemplo, quiero moverlo a las filas, que es donde antes se ubicaban, donde se ubican por defecto los textos. Entonces, puedo moverlo a la fila. Y fíjense cómo ahora sí me muestra todos los códigos. Así como yo lo moví a la fila, yo puedo desplazarlo a cualquier otra ubicación. Esa es una opción. Voy a ponerle acá quitar campo. La otra opción es, en vez de hacer simplemente un clic en el check, lo que puedo hacer es agarrar este campo y sin soltar con el botón principal, arrastrarlo y decir, bueno, lo quiero en filas, lo quiero en columnas, en la sección de filtros, que ahora vamos a ver para qué sirve. Entonces yo elijo dónde quiero ubicar ese campo. Y ahí cuando suelto el botón principal, Excel, ahí me muestra la información. Tengan presente que las filas va a listar los datos uno debajo del otro. En cambio las columnas lo va a colocar como títulos.
Esa es la distribución que tiene, en este caso, es la distribución que hace Excel en las tablas dinámicas, como filas o como columnas. Ahora bien, ¿qué podemos hacer con esta información? Yo acá tengo nombre y apellido de los alumnos. Tengo los cursos, importes, día de cursada, turno y profesores. Vimos que, por ejemplo, acá tenemos el importe, que esto por defecto lo va a estar sumando. Si yo activo curso, me va a hacer una recaudación de los cursos. Y me dice, bueno, de electricidad se recauda tanto, electricidad del automotor tanto, y mecánica integral se recauda tanto. Pero así como está, yo puedo seguir sumando, o sea, puedo seguir agregando más información a mostrar. Por ejemplo, puedo decir también el día de cursada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Acá hay que prestar atención en la tabla dinámica en lo que es el orden de los datos. ¿Qué quiere decir? Yo primero había seleccionado curso. Entonces, por una cuestión de orden, curso se mantiene arriba de todo. Después seleccioné día de cursada. Entonces, día de cursada se añade debajo de curso. Este orden es como después va a estar reflejando la información. Es como si fuesen carpetas donde tenemos el dato principal y luego, fíjense que tenemos una lista desplegable de la información que se encuentra dentro de este dato. ¿Qué quiere decir? Que primero tengo curso. O sea, curso sería lo que va a estar acá remarcado, sería el dato principal. Y después me dice debajo día de cursada. Entonces, dentro de cada uno, agrupa y me muestra los días de cursada. Así es como se distribuye. Supongamos que agrego otro dato más. Vamos a poner, por ejemplo, el turno. Que teníamos turno mañana y turno tarde. Y fíjense cómo se sigue distribuyendo y se sigue anidando cada vez más la información. Curso primero. Dentro de curso me va a mostrar los días de cursada disponibles de ese curso. Y después, dentro de cada día de cursada, me va a mostrar los turnos que hay de cada uno. Si yo de repente quiero resetear y decir, bueno, quiero resetear todo y volver a empezar, simplemente podemos acá desmarcar y ahí volvemos a recuperar, o sea, se vuelve a ocultar toda la información. Entonces, cuando yo necesito mostrar los datos, tengo que pensar primero en el orden y decir, bueno, ¿cuál es lo más importante? O sea, ¿qué es lo primero que quiero que tengan en cuenta? Quiero que tengan en cuenta el curso, quiero que tengan en cuenta el día de cursada, el turno o el nombre del profesor. En el caso de los profesores son poquitos porque cada profesor da distintos cursos. Si yo, por ejemplo, elijo el turno primero, entonces me va a reflejar mañana y tarde. Si luego de eso pongo día de cursada, me va a decir, bueno, en el turno mañana, estos días están disponibles estos días y en el turno tarde están disponibles estos días. Y si hago clic en curso, me dice en el turno mañana, los días lunes se dan estos cursos, los días martes estos cursos y los días miércoles estos cursos. Y en el turno tarde, los días lunes y los días martes. Y así yo lo podría ir cambiando, o sea, puedo ir cambiando el orden de los datos. Supongamos que digo, bueno, pero en vez de que me muestre el curso dentro de los días, quiero que me muestre el curso dentro de los turnos. Entonces, desmarqué el otro que yo tenía activadito y hago clic en curso. Y entonces me dice, bueno, turno mañana se dan estos cursos y en el turno tarde se dan estos cursos, que justo es exactamente lo mismo. Entonces podría agrupar y decir, bueno, ¿pero qué días? Electricidad se da los lunes y los martes. Y fíjense cómo, dependiendo qué información, o sea, el orden en que yo los voy marcando, me va agrupando la información de distinta manera.
vamos a volver a desmarcar toda esta información. Yo puedo marcar y desmarcar, pero no solamente eso, voy a correr un chiquitín para arriba, sino que yo puedo cambiar el orden incluso desde acá. Por ejemplo, si yo quiero que me muestre los días de cursada y que me indique, por ejemplo, el profesor y el turno en el que dicta clases ese profesor. ¿Qué pasa acá? La información quizás, hasta acá veníamos bien. Los lunes dicta clases este profesor, los martes y los miércoles. Pero al agregarle el turno, la lista se hizo un poquito más grande y quizás no se hizo tan legible como antes. ¿Qué pasa? Lo que es el turno, simplemente tenemos turno mañana y turno tarde. Quizás sería más cómodo si el turno estuviera al inicio, o sea, antes de los días o antes del nombre del profesor. Para no tener que andar marcando y desmarcando, simplemente desde acá yo puedo cambiar esa información, o sea, puedo cambiar ese orden. Supongamos que turno yo quiero que quede antes de profesor, o sea, que no quede de esta manera, no, que el turno no se meta dentro del profesor, del nombre de cada profesor, sino que sea al revés. Entonces, así como está, turno, me posiciono con el cursor y con el botón principal lo arrastro por encima. Fíjense que aparece como una pequeña línea verde, verde en este caso, donde me está indicando por encima de dónde se va a posicionar. Si yo lo quiero antes de profesor, entonces esta línea verde tiene que estar por encima de profesor. Y suelto el botón principal, o sea, a la izquierda. Y fíjense cómo cambió el orden. Y me dice, bueno, ahora tenemos este orden. Día de cursada. Dentro del día de cursada tenemos el turno. Y luego, el nombre del profesor. ¿Y qué pasa si yo quiero el turno antes de los días? Lo mismo. Mantengo presionado y sin soltar arrastro por encima de los días. Y ahora me dice, bueno, ahora esto va a ser este orden. El turno primero. Dentro del turno me va a mostrar los días. Y después en cada día me va a aparecer la lista con el nombre de los profesores. Entonces yo puedo cambiarlo, puedo sacar alguno. Si digo, bueno, los días de cursada no los quiero, hago un clic, puedo quitar este campo. O directamente puedo venir acá arriba y desmarcar día de cursada. O sea, eso ya depende después de cada uno cómo prefiera trabajar. Si prefiere ir a la lista, o sea, donde están las casillas de verificación y activar y desactivar las que no se requieran. O venir acá y directamente quitarlo. Esto ya después va a depender de cada uno. Entonces esto se puede ir agrupando. Ahora, ¿qué pasa con respecto a lo que es la parte de filtros? En el caso de columnas vimos que podíamos colocar, supongamos que yo quiero que día de cursada esté en columnas. Puedo arrastrarlo directamente a columnas. Entonces me dice, bueno, lunes, martes y miércoles. Obviamente faltan los valores, por eso no se está reflejando nada de este lado. Pero ¿qué pasa si yo lo llevo a filtros, este día de cursada? En la parte superior me dice día de cursada, todas, y yo simplemente puedo desplegarlo y decir, bueno, quiero que me muestres del turno mañana, del turno tarde, la lista de los profesores, pero de los días lunes. Entonces, por ejemplo, selecciono lunes, pongo aceptar y me hace un filtro. Entonces, en vez de que la información esté directamente en la pantalla, o sea, en vez que esto esté, vamos a ponerlo acá, en vez de decir, bueno, lunes, turno mañana, tenemos esta información, martes, esta información, directamente le decimos, mediante un filtro, mostrame simplemente los del día martes,
o mostrame los del día miércoles, todos por separado. Para eso sirve la sección de filtros. Dependiendo de la información que yo seleccione acá, automáticamente la tabla dinámica me muestra aquello que coincida. Entonces para eso sirve la opción de filtro. Si yo quiero mostrar todos nuevamente, le pongo acá todos y aceptar. Y ahí me vuelve a mostrar toda la información como estaba antes. Vamos a quitarlo. Y vamos a sacar estos. Bien. Ahora, supongamos que yo quisiera saber cuántos alumnos en general tiene cada profesor. Marcaría el nombre de los profesores. ¿Y cómo haría yo para saber cuántos alumnos tiene? Yo necesitaría, puedo hacer lo siguiente. Si yo activo importe, fíjense que me está haciendo una suma. Si activo código del alumno, también está haciendo una suma. Habíamos visto que esta operación matemática podíamos cambiarla desde configuración. Podemos cambiarla y decir, bueno, quiero que hagas un recuento. Esa es una opción. Otra opción es la siguiente. Seleccionar, por ejemplo, nombre y apellido, pero en vez de activarlo y que me traiga una lista de los alumnos, lo voy a arrastrar directamente en valores. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Excel va a detectar que dentro de nombre y apellido hay texto. Y al ir a la sección de valores, lo único que puede hacer con los textos es un recuento. Y me dice lo siguiente, haz una cuenta. Teníamos acá el profesor. El profesor tiene un total de 10 alumnos. Marcos tiene 3, Martín tiene 7, Maximiliano 7 y Rodrigo 7. Y en total hay 34 alumnos. Y esta es la distribución que tiene para cada profesor. Entonces fíjense que no solamente en la sección de valores podemos colocar los importes con números, sino que también podemos arrastrar información que contenga texto. ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo vamos? Vamos a continuar. Acá, por ejemplo, ya tengo la cantidad de alumnos. Supongamos que quiero los días de cursada o los turnos. Activo turnos y me dice, bueno, de turno mañana hay un total de 5. En el turno tarde, bueno, justo como coincide. Acá en el turno tarde hay 3 y me los va distribuyendo. O sea, no solamente me hace el recuento en general de los profesores, sino que al tener otro dato a la fila me dice, bueno, después acá tenés en el turno mañana hay tantos y en el turno tarde tenemos otra cantidad. Si yo, por ejemplo, paso turnos a las columnas, ahí lo tengo también por separado. Me dice, fíjense que es lo mismo. O sea, es exactamente la misma información que está acá, pero distribuida de otra manera. Donde tenemos en cada fila la información. Y me dice, bueno, turno mañana, tantos. Turno tarde, tenemos tanto. Y este es el total general. Después acá, esta persona no tiene alumnos en el turno mañana. Tiene alumnos en el turno tarde. La elección de decir, bueno, esto va en columnas, esto va en filas, va a depender de
cómo nos va a resultar a nosotros más cómodo leer esos datos. Si de repente a mí me resulta más cómodo leerlo de esta manera, en filas, trabajaré con filas. Por el contrario, si veo que columnas me resulta más cómodo, más entendible, lo dejaré distribuido en columnas. El diseño todo va a depender de nosotros a la hora de leer esa información o a la hora de mostrarle esa información a otra persona, ya que la tabla dinámica podemos prepararla y armarla para que otra persona lo esté utilizando. Podemos tener también los cursos. Fíjense que a medida que vamos agregando más cantidad de datos, cómo se va distribuyendo la información. Si yo, por ejemplo, curso, así que esto lo voy a eliminar. Y vamos a proceder a hacer el ejercicio, o sea, la tarea que tenemos aquí. Me dice lo siguiente. En el primer punto, realizar un informe de tabla dinámica en una hoja nueva. Fíjense que acá me dice ya en una hoja nueva, que resuma el importe que recauda cada curso por cada día de cursada. Entonces, vamos por partes. Primero vamos a hacer la tabla dinámica. Hago un clic en cualquier parte de la tabla, no hay problema. Me voy a insertar, tabla, y elijo acá tabla dinámica. Dejo todo tal cual por defecto como me lo muestra Excel y pongo aceptar. Y ya tengo la tabla lista y preparadita, la tabla dinámica. Voy a regresar a la hojita y voy a volver a leer el enunciado a ver qué era lo que me pedía. Me dice lo siguiente. Me pide el resumen de el importe. Así que voy acá y ya puedo marcar el importe. Y bueno, me pide el importe. Regreso. El importe que recauda cada curso por cada día de cursada. El importe que recauda cada curso. Acá tenemos la recaudación de cada curso, pero me dice también por día de cursada. Entonces la información que se encuentra acá también tiene que estar reflejada. Y ahí tengo, del curso de electricidad, esta es la recaudación, y después cómo se distribuye entre los días de cursada. Dice, bueno, los lunes se recaudó este importe y los días martes se recaudó este otro importe. Y así con cada uno. En este caso el ejercicio no me especifica si la información va a estar en filas, si la información lo voy a estar representando en columnas, no me lo aclara. Simplemente me dice suma del importe para la recaudación, curso y día de cursada. Así que esta información yo la puedo distribuir según a mí me parezca. Puedo distribuirla de esta manera, cursos en filas y día de cursada en columnas, o todo directamente en filas. Como nos resulte más cómodo presentarlo. Ahí ya eso queda a criterio de cada uno. Y así quedaría resuelto el primer punto de la planilla. Voy a darles unos minutitos para que puedan resolverlo ustedes también, cosa que si hay algo que no sale me pueden preguntar. Fíjense que tenemos curso, importe, día de cursada, y lo tengo distribuido de esta forma. Si ustedes prefieren tener todo en filas, pueden tenerlo todo en filas, no hay problema. Profe, por favor, ¿puede volver a repetir la parte del importe? Sí. La tabla dinámica. Voy a desmarcar todo. Chuchis. Ahí está. Lo primero que me decía era la recaudación. Vamos a regresar al enunciado. Así lo hacemos bien completito. Me dice realizar un informe de tabla dinámica en una hoja nueva que resuma el importe que recauda cada curso por día de cursada. Entonces yo lo primero que tengo que prestar atención del enunciado es qué información me pide. Acá me habla de un importe, de un curso y de un día de cursada.
Entonces yo tengo que ver los campos que tengo. Tengo un importe, tengo el curso y tengo el día de cursada. Entonces ahí ya marqué toda la información que necesito. Después, una vez que yo ya tengo activada y me muestra, me refleja el resultado en la planilla, yo después tengo que determinar y decir, bueno, ¿cómo quiero que después se muestre? O sea, ¿cómo va a estar después la estructura? Y ahí es donde después voy pensando, digo, bueno, día de cursada quizás lo paso a columnas. O el curso lo paso a columnas. Eso después se va viendo individualmente cómo nos resulte más cómodo. Pero en un principio yo siempre tengo que prestar atención para saber con qué datos voy a estar trabajando en mi tabla dinámica. Acá me pide 3 datos, por lo tanto yo tengo que prestar atención y seleccionar esos 3 datos. De la distribución, en el caso del importe, quizás no me tengo que preocupar mucho porque el importe va a ir a la suma directamente. Y después voy viendo qué es lo que puede ir en filas, qué es lo que puede ir en columnas. Si prefiero que quede todo en filas directamente, eso ya, la distribución dependerá después de cada uno. Les voy a dar unos minutitos para que prueben de hacerlo, cosa de si hay alguna parte que no salió bien o no se entendió, lo podamos ver. Lo voy a dejar así en pantalla para que lo puedan tener. Profe, ¿cómo tenemos que presentarle? ¿Como la primera opción que mostró o la segunda? O sea, en filas o columnas. Ajá. Eso va a depender después cómo ustedes quieran ver los datos, ya que el enunciado no les dice tiene que ser todo en filas o tiene que estar distribuido entre filas y columnas. Si a mí me resulta más legible de esta manera, lo dejo en filas. Si me resulta más cómodo distribuirlo en columnas, porque de repente digo, bueno, acá yo sé que dice lunes y todo esto hace referencia a los lunes. Todo esto son los martes y todo esto son los miércoles. Si me resulta más cómodo tener la información así más separada, lo dejo en columnas. Por eso, esto es a elección de ustedes. Filas o columnas. A mí me gustó en columnas. Me pareció más bonito en columnas. Pero lo pueden poner filas o columnas. Y una vez que terminemos de hacer lo que pidió, ¿tenemos que ir a algún lado para dar a aceptar o no? No, ya está. Porque nosotros estamos acá en esta hojita, en la hoja número 2. Y fíjate que es automático. O sea, yo marco o desmarco y ya estoy viendo reflejada la información. Ya está. Una vez que está marcada, listo. Después si yo... ¿Lo que está al costado del cuadro? Si te molesta visualmente, lo cerrás. Lo único que tenés que acordarte después, en cuanto lo necesites, de ir acá en la última pestaña, analizar tablas dinámicas, ir a mostrar lista de campos. Si lo querés ocultar, no hace falta que lo cierres. Haces un clic en cualquier otra celda fuera de la tabla dinámica y ya se oculta automáticamente. Si yo lo necesito, nuevamente este panel, hago un clic dentro de mi tabla dinámica y ahí regresa el panel lateral. Simplemente haces un clic afuera y ya el panel desaparece.
Dime. A mí me parece hoja 5, el hoja 5. Eso depende de la cantidad de veces que se haya creado, por ejemplo, una tabla dinámica. Si yo estuve practicando y estuve creando distintas, automáticamente Excel continúa la numeración. O sea, no es que... Fíjense que acá no me creó hoja 1, me puso hoja 2 directamente. O sea, una vez que se elimina una hoja, al momento de crear otra, Excel sigue la numeración y dice, bueno, sería la hoja número 3. No hay problema. Igualmente, se le pueden cambiar el nombre. Por ejemplo, en este caso, este es el ejercicio A, o sea, el punto A. Me voy a la hojita 2, hago doble clic o clic derecho, cambiar nombre y le puedo poner punto A. Como para decir, bueno, en esta hoja se encuentra la información obtenida del punto A. También lo pueden hacer para que quede un poco mejor y decir, bueno, para corregirlo, esto es lo del punto A. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo? Bien. Vamos a pasar al siguiente punto. Presentar un informe, o sea, una tabla dinámica, que resuma la cantidad de alumnos que posee cada profesor por día y por curso. ¿No? Vamos a armar la tabla dinámica, después vemos en detalle la información. Tabla dinámica. Dejo todo por defecto, hoja nueva, listo. Y aquí vamos a regresar a la base de datos para ver el enunciado otra vez. Presentar un informe que resuma la cantidad de alumnos que posee cada profesor por día y curso. O sea, yo voy a necesitar 3 campos: profesor, día y curso. Y para poder calcular la cantidad de alumnos, esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo como cálculo. Entonces tenemos profesor, día de cursada y turno. Esos son los 3 datos que me pedía la base de datos. Profesor, día de cursada, en vez de turno me equivoqué, curso. Acá está, ahora sí. Profesor, día de cursada y curso. Eso es lo que me pedía. Pero me decía la cantidad de alumnos. O sea, yo necesito saber cuántos alumnos. Si yo seleccionaba nombre y apellido, ¿qué iba a pasar? Me iba a mostrar los nombres y los apellidos de los alumnos. Si yo seleccionaba importe o seleccionaba código, me iba a estar haciendo una suma. Habíamos dicho que tenemos 2 opciones. O bien marcar el importe y en vez de que haga una suma, cambiarlo a recuento. Esta sería una opción. La otra opción era agarrar el nombre y apellido y arrastrarlo a la cajita valores. Entonces ahí me dice, tenemos 10 alumnos con Juan Acuña. Estos 10 alumnos se distribuyen en estos días de semana, lunes, martes y miércoles, y realizan
este curso. Igual que pasaba en el ejercicio anterior, yo puedo distribuir la información y decir, bueno, a ver, me gustaría distribuirlo de otra manera. Por ejemplo, los días de cursada, pasarlos a columnas. O, en vez de los días de cursadas, pasar el curso a columnas. O pasar día y curso. Quizás ahí me resulte un poco más cómodo, porque al tener días de cursada y curso en columnas, me lo agrupa y me dice, bueno, de los días lunes, que están estos cursos, tenemos de electricidad, tantos alumnos para Marcos y tantos alumnos para Rodrigo. Pero como ya les digo, si a ustedes les resulta más, todo va a depender de cómo resulta la distribución de los datos. En este caso a mí, por ejemplo, tantos números uno debajo del otro, está bien, me los resalta, me dice, bueno, esto está en negrita, esto también está resaltado en negrita, pero ver los números de esta forma quizás me resulta un poco confuso. Entonces necesito separar, o sea, necesito desglosar la información para que no quede tan amontonada. Y ahí es donde entra la opción de las columnas. Dice, bueno, lo puedo distribuir y decir que quede por curso o que quede de esta manera. Entonces los números, fíjense que están mucho más separados, un poco más distribuidos. Ok. Entonces, una vez que nosotros tenemos la información, por ejemplo, acá me está mostrando toda una lista con los números. O sea, acá me aparece cuenta de nombre y apellido y me aparece una lista con todos estos numeritos uno debajo del otro. Ahora, como yo les comentaba, dependiendo de cómo yo vea la información, puede ser que tener esta lista de números uno debajo del otro no me resulte muy cómodo para poder encontrar más rápido los valores. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, quiero saber los días lunes del profesor Maximiliano, electricidad de automotores, o del profesor Juan, los martes, mecánica integral, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir acá, ir por partes y decir, bueno, acá está Juan, los martes, estos son, y mecánica integral. Y recién ahora tendría que señalar y remarcar, bueno, este es el número, esta es la cantidad de alumnos que tiene Juan los martes en mecánica integral. Entonces esta forma de visualizar los datos quizás no sea muy cómoda, teniendo los números mezclados, porque yo si los veo así solitos, para mí están todos mezclados. Entonces ahí es donde cambiamos la posición de estos datos y los distribuimos. Y decimos, bueno, quizás en vez de mostrarlo de esta forma, prefiero pasar día de cursada a columna, para decir, bueno, los días lunes tiene un total de 3 alumnos, los martes tiene un total de 6, los miércoles tiene uno solo, y el total de alumnos en general es de 10. Y después, si quiero saber cuántos alumnos tiene en cada uno de los cursos, ya tengo reflejada la información. Los lunes, por ejemplo, no tengo ninguno de electricidad. Los 3 pertenecen a mecánica integral. Entonces, de esta manera quizás es más cómodo y los números no están tan pegaditos todos. Acá sí, porque es el total general, es un recuento de todo. Pero para los días de la semana y los cursos quizás lo tengo más distribuido. Lo mismo si yo quiero pasar cursos. Ahí también lo tengo distribuido de otra forma, pero me gustó cómo quedó así. En filas tener curso, profesor y curso, y en columnas día de cursada. Pero como ya les digo, todo va a depender de la forma en que cada uno quiera ver los datos. A mí me resulta más cómodo de esta manera. Quizás a ustedes les resulte más cómodo de esta forma, uno debajo del otro. O sea, eso ya va dependiendo de cada uno.
Recuerden, cada cambio que van haciendo lo van almacenando. También le pueden cambiar el nombre de la hoja por ejemplo, acá en este caso es el punto E, así que lo cambiaría. En vez de ser punto A sería E. Y pasamos al último. Presentar un informe que presente los ingresos que genera cada uno de los profesores con los alumnos que posee. Entonces me pide ingresos, profesores y después alumnos. Vamos por partes. Hago un clic en la tabla, me voy a insertar, tabla dinámica. Y regreso nuevamente acá en la base de datos para ver qué era lo que me pedía. Me pedía ingresos, profesores y alumnos. En ingresos serían los importes, profesores y alumnos. Entonces, fíjense que simplemente es buscar los campos y marcarlos. Dice, bueno, ¿qué me pedía? Me pedía el importe, me pedía los nombres de los profesores y me pedía los alumnos. Entonces acá hace una recaudación y me dice, bueno, esta es la recaudación general de cada uno de los profesores y este es el importe de los alumnos. Si yo no quiero ver el nombre, pero en este caso ver el nombre me va a ayudar para saber cuánto es que cada uno está abonando, porque dependiendo del curso que haga, el importe puede ser diferente. Por eso acá, por ejemplo, acá dice 150, este dice 120, ¿sí? Es distinto. Porque dependiendo del curso que esté haciendo con ese profesor, el importe cambia. Puedo distribuir los datos de otra manera distinta. Acá, por ejemplo, en columnas mucho no me gusta, porque queda muy separado. Y quizás lo dejaría, en este caso, en filas. Fíjense que mucho no me gusta cómo quedan distribuidos. Entonces lo voy a dejar así como está en filas. Profesor, importe, nombre y apellido de los alumnos. Voy a dejarlo de esta manera. Y me dice, realizar un informe de tabla dinámica en una hoja nueva que permita mostrar el sueldo neto de cada empleado separado por categoría. Hacemos un clic en cualquier parte de la tabla, insertar tablas dinámicas. Vamos a ver qué es lo que me estaba pidiendo. Y me dice realizar un informe de tabla dinámica en una hoja nueva que permita mostrar el sueldo neto de cada empleado separado por categorías. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos por un lado lo que es el sueldo neto y tenemos por otro lado lo que es la parte de la categoría. Entonces de esta manera yo tendría la recaudación, o sea el salario neto de cada categoría. Acá me menciona de cada empleado. Entonces podremos interpretarlo como que yo quisiera ver también el nombre y el apellido de los empleados. Entonces yo lo podría colocar de esta manera y decir, bueno, de la categoría A tenemos este total de recaudación y cada uno de estos empleados tiene este importe. Entonces ahí tenemos la información un poco más detallada, ya que no solamente tenemos de categoría A, sino que cada uno, o sea, la recaudación de categoría A, sino que cada uno también va a ver reflejado el importe
¿sí? El neto de cada uno individualmente. Se puede interpretar de dos maneras, o sea, la recaudación solo de la categoría o también agruparlos y que me muestre el nombre y el apellido de los empleados. Se puede mostrar, o sea, ustedes lo pueden mostrar de las dos formas, tanto de esta manera como de esta otra. Yo se los voy a tomar como que está correcto. Eso sería para el punto A. Ponemos punto A. Voy a aumentar un poquito acá para que se pueda ver bien y vemos que en filas tenemos categoría, nombre y apellido, y en valores suma de neto. Una vez que ya tengo resuelta la primera hojita, paso a la segunda, al segundo ítem, que me dice realizar un informe de tabla dinámica que permita mostrar la cantidad de empleados de cada categoría. Voy a la tabla, insertar, tablas dinámicas, y me pedía la cantidad de empleados por categoría. Marco la categoría para que me los agrupe, y para saber la cantidad de empleados, lo mismo que nos pasaba en los ejercicios anteriores. Si yo colocaba código del empleado, como son números, automáticamente lo va a colocar en valores y le va a hacer una suma. Entonces yo podría agarrar el nombre y el apellido, arrastrarlo a valores y ahí que me haga el recuento y me diga, bueno, de categoría A, tantos empleados, de categoría B y lo que es categoría C. Y ahí los tengo por separado. Cantidad de empleados de cada categoría. Ahí tenemos ya resuelto el siguiente ejercicio. Fíjense, la letrita en este caso es la letra C. El siguiente, voy a hacer la tabla dinámica. Bien sencillito. Y ahora voy a leer el enunciado. Me dice, realizar un informe de tabla dinámica en una hoja nueva que permita mostrar cuántos empleados tienen hijos en cada categoría. Entonces, yo necesito saber la cantidad de hijos. Acá tengo 28 hijos. Pero me dice lo siguiente. Mostrar, me habla también de la categoría. ¿Dónde está? Acá. Me habla también de la categoría. Así que vamos acá en categoría. Me dice mostrar la cantidad de empleados. ¿Cuántos empleados tienen hijos? Entonces acá me está sumando la cantidad de hijos que hay en sí. Bueno, de aquellos empleados que tienen categoría A, ahí tiene un total general de 5 hijos. Los que están en categoría B, 14 hijos. Los que están en categoría C, 9 hijos en total. Pero si yo quiero tener un poco de información más detallada, podría agregar el nombre y el apellido para saber quiénes son esos empleados. Por ejemplo, acá en categoría son 5 hijos, pero ¿cómo sé cuántos de ellos tienen hijos? Entonces ahí es donde tengo que hacer uso de otra información. Y me dice, bueno, por ejemplo, este empleado no tiene hijos. Este empleado tiene 3 hijos. Y así con cada uno. Puedo cambiarlo y decir, bueno, vamos a cambiar la categoría. Por ejemplo, categoría A. Puedo cambiar acá, poner nombre y apellido de este lado. O simplemente puedo dejarlo en filas. En este caso, me gusta como está acá. Ya que me dice en total. Y después individualmente por cada uno. Este ya sería el D. Punto D. Y la última
vamos a insertar la tabla dinámica. Lo último me dice realizar el informe que permita mostrar de cada categoría, así que voy a ya marcar la categoría, los empleados que se merecen un aumento y los que no. Esa información la voy a sacar del campo observación. ¿Qué pasa? Acá lo mismo. Yo necesito saber cuáles son aquellos empleados de cada categoría. Entonces necesito el nombre y el apellido. Y ahora sí, me dice, bueno, estos son de la categoría A, aquellos que no van a tener cambios, de la categoría B, que no van a tener cambios, y de la categoría C, aquellos que necesitan un aumento. Siempre hay que pensar, en el caso de las tablas dinámicas, qué información me conviene mostrar para desarrollar más los resultados y poder entender, poder interpretar mejor qué es lo que me pide. Ya que sin esto, de esta forma, por ejemplo, yo no sé cuáles son los empleados que realmente necesitan el aumento. Me dicen los que están en categoría C. Pero a mí me gustaría saber quiénes son los que están en categoría C. Entonces, añadiendo este dato, ahí podemos ver más información. Después la distribución, como les había comentado, eso ya depende de cada uno. Si de repente, en este caso, fíjense que para las columnas, al no tener valores, las columnas se ven vacías. Fíjense que no queda muy bien. Pero nos vamos a dar cuenta, sí podemos separarlo, distribuirlo en columnas o en filas, con la práctica. Si nosotros no probamos, si no practicamos y vamos jugando con la información, ya que también hay que ir probando, ir investigando, a ver si se puede hacer, si no se puede hacer, pero para eso hay que practicar. Así que acá tenemos 2 ejercicios que fueron resueltos en clase, pero ustedes van a tener dentro del Classroom otros 2 ejercicios, los cuales también van a incluir filtros, que fue el tema que vimos la clase pasada, y se agregan las tablas dinámicas también. Ahí tenemos los filtros, tablas dinámicas y además formato condicional. Filtros y tablas dinámicas. Así que espero que puedan practicar y cualquier duda lo vamos viendo.